Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas que están escuchando este episodio en este momento. Mi nombre es Mariana Viñas, terapeuta holística. El episodio de hoy lo quise dedicar a un tema que ninguno de nosotros escapa o es ajeno, que son los miedos conscientes, los miedos inconscientes. El miedo es una emoción que está asociada a un peligro, pero generalmente no tenemos conciencia de esa relación, ya que esa asociación es a nivel inconsciente. Entonces, para que exista esa relación, tiene que haber habido todo un aprendizaje, porque no podemos tenerle miedo a algo que no tengamos grabado en nuestra mente como peligroso o doloroso. Entonces, estas situaciones a las que les tenemos miedo nos remiten a situaciones similares vividas, ya sea por nosotros, ancestros, parientes, ¿sí? Todo lo que conforma después nuestro inconsciente. Los miedos que están grabados más fuertemente en nuestro inconsciente son generalmente los que están asociados a la muerte, lo que se interpreta como un peligro de muerte, ¿no? Estos miedos nos remiten a situaciones donde hubo muertes, donde hubo sufrimiento, pero no es exactamente la muerte en su significado profundo, como una función biológica con toda la acción interior que ello implica, sino a cómo fue vivido, por quienes acompañaron esa muerte, cómo fueron los momentos previos, lo que se sintió, el miedo. En ese momento nuestra mente nos protege de lo que interpreta como peligro. A la muerte como función biológica no podríamos en realidad tenerle un miedo inconsciente, ya que nadie con vida experimentó el hacerlo consciente, ¿sí? Y los pocos que experimentaron, registrados hay muchísimos, pero si uno por ahí no está en ciertos temas, solamente escucha que algunas personas han tenido la experiencia de cruzar por el túnel, ver la luz y volver. Eso es real, y todos los que han, digamos, decidido que ese no era el momento, solamente remiten un estado muy pacífico. Desde el punto de vista de nuestros niveles inconscientes, se potencia la información almacenada en el nivel de defensa. Entonces, en este nivel tenemos la información relacionada con los miedos, el sufrimiento, el peligro. Y ante una situación que nos da miedo, podemos no enfrentarlo, escaparnos, enfrentarlo, o una tercera opción sería dejar de tener ese miedo o dejar de darle poder, dejar de alimentarlo. Ninguna actitud es mejor que la otra per se, sino que la mejor elección va a depender de cómo queremos vivir nuestra vida. Por ejemplo, si una persona tiene miedo a hablar en público y sabe que tiene algo que decir y también que no es lógico tener ese miedo, puede enfrentar esa situación y decidirse a hablar. En el momento puede haber como resultado hablar bien, más o menos, mal, pero sería muy difícil que nos salga enriquecida de esa situación la persona, aunque haya hablado a su parecer muy mal y aunque parte de la audiencia tal vez no entendió. Hay que tener en cuenta que a veces el miedo es tal que nos paraliza totalmente, entonces dar una acción a pesar de tener miedo y aunque esa acción no tenga los resultados que esperamos, es fantástico. La tercera opción, como les decía, sería dejar de no tener, de sostener ese miedo. Esto es hacer una disciplina de una reflexión interna, buscar y analizar el porqué de los miedos, cuál es la causa que nos lleva a tener ese miedo, para poder utilizar ahí sí la mente lineal en forma positiva, lo cual provoca que se pueda ir estableciendo, ¿no?, como una pausa entre el estímulo y la respuesta. Volviendo a hablar del ejemplo que la persona que tiene miedo a hablar en público, la tercera actitud, que es dejar de alimentar ese miedo, implicaría buscar qué situaciones del inconsciente nos llevaron a tener ese miedo. Habría que plantearse que alguien que tenemos grabado, tal vez en nuestro plan de vida, habló en público, le fue mal, le tocó sufrir. Puede haber pasado que algún familiar en nuestro árbol que hablaba en público, o sea, fue defenestrado, fue preso. También
Habría que pensar qué significa en nuestro plan de vida el darme mi lugar, darme a conocer, que se conozcan mis ideas, expresarlas, ser criticado. El miedo no es algo malo en sí mismo. Existen miedos que nos vienen de ancestros, incluso algunos son anteriores a la vida como humano y que nos vienen de algo más primal. Hay distintos tipos de miedos, algunos son de especie, otros son de las razas o grupos sociales, ¿sí? Por supuesto que los miedos asociados a temas que tienen que ver con nuestra cultura, si bien pueden ser múltiples, siempre la esencia es la misma, un peligro potencial entre algo que se nos tiene que dar y que no se nos da. En general, la respuesta ahí es el miedo. El miedo que también se expresa como energía, que bloquea o facilita, ¿sí? El ser humano es un gran fabricador de peligros donde no los hay. Miedos artificiales que no tienen razón de ser, peligro donde no existe y donde otras personas que nos rodean no creen que los haya y no tienen ningún problema por ello. Se puede también tomar como estos miedos insensatos como construcciones culturales que nos vienen de situaciones que tenemos grabadas, que en otra generación pudieron haber sido realmente peligrosas, pero que ahora no lo son. Entonces muchos de estos miedos se van intensificando de generación en generación. ¿Cómo resolver nuestros miedos? La pérdida del miedo no está únicamente en intentar de dejar de tener miedo, no está solo en buscar las causas en nuestro plan de vida y razonarlas, sino también en enfrentar las situaciones y buscar observarlas desde distintos ángulos, porque si buscamos solamente revertir los miedos para que luego, una vez que no tengamos ese miedo, comenzar a actuar, lo que estamos haciendo en cierta forma es una forma de huida ante el miedo. La resolución de comenzar a actuar, aunque tenga miedo y que esa acción incluya la tarea de ir perdiendo los miedos, sería la actitud más liviana para nosotros y ese coraje nos enriquece. También enfrentar el miedo con humildad, eso nos hace reconocer que cargamos con ese miedo, pero vamos a empezar a elegir no identificarnos con él. Hay un concepto que me parece interesante detallar acá, que lo tomé del doctor Gabriel Castellá en una conferencia que dio sobre los miedos, que dijo que para perder nuestros miedos la primera actitud que tenemos que tener es la de amarlos, que no es otra cosa que amarnos a nosotros mismos con nuestros miedos. Luego explicó que no se puede revertir un miedo desde el miedo porque eso traería como consecuencia lógica reforzar ese miedo. Si amamos a nuestros miedos, los vemos como desde una óptica distinta. Entendemos por qué están ahí, para qué nos sirven, por qué elegimos sostenerlos. Y tal vez eso ya empieza a provocarnos cosas favorables. Tomar esta actitud puede llevarnos a que incluso nuestros miedos insensatos y sus causas inconscientes nos den gracia en lugar de amargarnos. En cuanto a los miedos que no tienen razón de ser y que pueden sernos perjudiciales, es importante descubrir en nosotros mismos cuando estamos en una situación que está basada en uno o más miedos. Si nos observamos con atención a lo largo del día, estas situaciones son muchas. Muchos de nuestros actos están influenciados por miedos. Actuamos muy seguido en función del miedo y no en función de lo positivo. Lo importante de descubrirlo y darte cuenta, ¿no?, de que esta actitud tiene un enfoque equivocado, porque lo opuesto a actuar por miedo es actuar por bondad de las cosas, es actuar confiando en cada paso, confiando en mí, confiando en que la vida está siempre en lo correcto. Bueno, espero que les haya resultado interesante, que les sirva, que lo puedan aplicar, que lo puedan observar en sus vidas. Me despido siempre en gratitud.